Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo soy Ricardo José Aguirre y para la asignatura de Programación Orientada a Objetos, impartida por el ingeniero Fabián López Rivera, hoy vamos a hablar de los métodos de ordenamiento, especialmente de CodeInsert. En programación orientada a objetos, los métodos de ordenamiento son algoritmos que se utilizan para organizar elementos en una estructura de datos como un arreglo, de acuerdo con un criterio específico. Estos elementos pueden implementarse en programación orientada a objetos utilizando clases y métodos que actúan sobre arreglos u otras estructuras de datos. CodeInsert es un algoritmo de ordenamiento lineal que funciona para datos con un rango definido. Aunque no es eficiente para todos con un rango grande, es extremadamente rápido en situaciones específicas. Algunas características de este método de ordenamiento son: identificación del rango. Encuentra el rango mínimo y máximo de los elementos en la lista. Creación del arreglo de conteo. Crea un arreglo de conteo CodeArray de tamaño igual al rango identificado. Este arreglo se utiliza para almacenar la cantidad de elementos con cada valor posible. Conteo de elementos. Recorre la lista original y cuenta la frecuencia de cada elemento, almacenando esta información en el arreglo de conteo. Suma acumulativa. Realiza una suma acumulativa en el arreglo de conteo. Esto indica la posición final de cada elemento en la lista ordenada. Construcción de la lista ordenada. Recorre la lista original desde el final. Coloca cada elemento en la posición determinada por el valor, almacenando el arreglo de conteo, y reduce la frecuencia correspondiente en el arreglo de conteo. A continuación te presento una sintaxis. Podemos observar que tenemos el método contar y sumar, donde identifica el rango, uno mínimo, uno máximo. La creación, el arreglo de conteo. Contar la frecuencia de cada elemento para cada elemento en la lista. Realizar la suma acumulativa. Regresar el conteo. Tenemos el método ordenar, donde se obtiene el arreglo de conteo. La construcción de la lista ordenada y cómo nos regresa la lista ordenada. Este es un código ejemplo que hemos empleado para poderlo correr en C++. Tenemos, como podemos observar, una cabecera de stdio.h, tenemos los for, tenemos los print, tenemos archivos en int, que tenemos el array, tenemos un printf que dice ingresa la cantidad de elementos y un scanf pues para capturar la cantidad de elementos que va a llevar el arreglo. Tenemos el printf donde dice que ingresemos los elementos y a continuación nos muestra un for. Tenemos el CodeInsert, array, n y el print que nos dará el arreglo ordenado con su respectivo for. Return 0 y finalizamos el programa. Esta es una prueba de escritorio o un ejemplo del código anterior. Se pide que ingrese la cantidad de los elementos, en este caso es 8. Se pide que ingrese los elementos, tenemos 4, 2, 7, 1, 5, 3, 7, 4. Vamos a seguir el algoritmo de CodeInsert paso a paso. 1. Inicialización del arreglo de conteo count. Tenemos count como podemos observar. 2. Conteo de frecuencia de cada elemento de arreglo. Tenemos count, tenemos 0, 1, 1, 2, 1, 0, 2, 0, 0, 2. Y por última parte, la actualización del arreglo original array con posiciones ordenadas, que en este caso sería ar 1, 2, 3, 4, 4, 5, 7, 7. A continuación te voy a mostrar cómo se muestra el código ejecutado en Turbo C++. Aquí podemos observar que tenemos el código antes mencionado en las presentaciones anteriores. Ahora vamos a ver cómo funciona. Corremos nuestro programa y nos pide principalmente ingresar la cantidad de elementos que va a llevar nuestro arreglo. Vamos a poner un ejemplo de 5. Ahora nos pide que ingresemos los elementos del arreglo. Vamos a ingresar 1, ingresamos 3, ingresamos 5, ingresamos 1 e ingresamos 3. Ahora bien, van a observar cómo ese arreglo nos generará de forma ordenada, quedando
al arreglo ordenado con 1, 1, 3, 3, 5.